Desde que tengo memoria, las sirenas siempre han sido retratadas como criaturas hermosas. Casi todos crecimos viendo La Sirenita de Disney, una historia que hablaba sobre una joven curiosa que soñaba con conocer el mundo de los humanos. Pero mucho antes de Disney, las historias eran muy diferentes. Durante siglos, marineros, pescadores y habitantes de pueblos cercanos han comentado historias sobre mujeres que aparecen entre las olas. Mujeres de una belleza imposible, con una voz que atrae a cualquiera, pero según que las leyendas, muy pocas veces traen buenas intenciones. Y algo que personalmente siempre me ha parecido curioso es que casi todas las culturas tienen alguna versión de estas criaturas. Tenemos, por ejemplo, en Irlanda que habla de las Merrows. En África existen historias sobre Mami Wata. En Latinoamérica tenemos las historias sobre sirenas en el río. Y aunque cambien los nombres, siempre hay algo que casi siempre se repite. Y lo que se repite siempre es que todas viven cerca del agua. Todas parecen querer exactamente lo mismo. Y eso es llevarse a alguien. Y precisamente por eso esta noche les traigo no solo una historia, pero les traigo dos. Dos que son fuertísimas, están brutales. Son dos relatos completamente diferentes, contados por personas que aseguran haber tenido un encuentro con una sirena. Una de las historias ocurrió en una pequeña isla del Caribe, mientras que la otra es honestamente uno de los testimonios más perturbadores que he leído en mucho tiempo. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos y demos inicio a la transmisión. Hola y saludos, almas curiosas. Muchísimas gracias por sintonizarse una vez más a otro capítulo de Radio Gloom. Sin perder más el tiempo, empecemos. Les tengo una pregunta a ustedes. Si hoy alguien saliera del mar y les ofreciera un regalo, ¿lo aceptarían? Piénselo bien, porque la primera historia del día de hoy comienza exactamente así. La primera historia que les voy a contar no es una historia que la encontré en internet, no viene de un libro, ni siquiera me la contó un desconocido. Es una historia mía. Bueno, no mía, ¿verdad? Pero me la contó mi mamá y lleva contándomela exactamente igual desde que tengo memoria. Lo más extraño de esta historia no es la criatura, sino lo que le pasó a la niña después de conocer a la criatura. Imagínense esto, almas curiosas. No es una playa turística llena de hoteles, sino una playa ubicada casi al final de una isla, en una zona donde el mar tiene corrientes muy fuertes. No es un lugar donde la gente usualmente va a nadar. En lugar de meterse al mar, la mayoría de las familias prefieren pasar el día en el río que desemboca en esa playa. A lo que me cuenta mi mamá fue que este día fue un domingo igual que otro domingo. Había familias cocinando, música sonaba, los niños corrían, la gente reía. Era un domingo cualquiera. Hasta que desafortunadamente para una niña del pueblo no lo fue. A esta niña le vamos a llamar Laura. Laurita era una niña de 8 o 9 años. Laurita y su familia fueron al río, obviamente a pasar un tiempo en familia, un lindo día, a lo que todos pensaban que iba a ser un lindo día. Mientras sus padres de ella comenzaban a listar las cosas para el día en familia, le dijeron a Laurita que vaya a jugar con los demás de los niños mientras que estaba la comida. Y pues ahí va Laurita y empieza a jugar con todos los niños que estaban ahí en el río. Pero en algún momento, sin que nadie se diera cuenta, Laurita empieza a caminar sola. No estaba haciendo nada malo, simplemente empezó a caminar sola porque quería empezar a explorar. Mientras ella andaba caminando junto al río, escuchó un ruido. No sabía qué era, pero como cualquier niño curioso, ahí va Laurita y decidió acercarse. Y fue entonces cuando la vio. Laurita no gritó,
no salió corriendo, simplemente se quedó observando. Frente a ella había una mujer que estaba sentada sobre una roca. Tenía el pelo largo. La parte superior del cuerpo parecía completamente humana. Pero donde deberían estar sus piernas, había una enorme cola de pez. Según Laurita, la mujer parecía que estaba tomando el sol. Y normalmente siempre escuchamos historias de que cuando la sirena mira hacia el humano, la sirena se esconde, se mete de regreso al mar, o uno de instinto corre hacia el otro lado o la ignora. Pero no, en esta historia la mujer simplemente estaba allí. En el momento que vio a Laurita, la criatura también la vio a ella. Las dos quedaron mirándose durante unos segundos y después la mujer se lanzó al agua. Obviamente Laurita en su imaginación pensó que la había imaginado y ella pensó que eso era el final de la historia y se iba a regresar con su familia. Pero justo cuando Laurita se da la vuelta, es que escucha otra vez movimiento en el agua. Ella se da la vuelta y la criatura sale del agua, pero esta vez solo dejaba ver la mitad de su cuerpo. Laurita en su inocencia estaba fascinada, pero también aterrada. En ese momento es que la criatura la saluda, le preguntó cómo se llamaba y en el terror Laurita ni podía responder. Entonces es donde la mujer le sonríe y le dijo a Laurita que le tenía un regalo. A lo que cuenta Laura es de que la criatura lentamente abre la mano y dentro tenía un peine de oro. Asombrada, Laurita se acerca hacia ella y la niña toma el peine. Al tomar el peine, la mujer hace que Laura le prometa algo. Prométeme que nunca lo perderás, que nunca se lo regalarás a nadie. Mientras ese peine sea tuyo, siempre debe de permanecer junto a ti. Y es allí donde Laura promete y toma el peine. Al tomar el peine, Laura se da la vuelta y empieza a caminar de regreso con su familia. Pero justo antes de llegar con su familia, ella escucha un chapuzón, voltea y mira que la mujer rápidamente se sumerge debajo del agua. Laurita no le dio mucha importancia ya que estaba más enfocada en el peine de oro, pero cuando ella llega con su familia les cuenta todo lo que le pasó. Muchos no le creyeron y era de asumir ya que era una niña y todos decían que era parte de una historia que ella se había imaginado. Pero había un pequeño detalle que nadie podía explicar. El peine. La familia lo vio, sus amigos también, y varias personas del pueblo comentan que ellos vieron el peine y tuvieron el peine en las manos. Y aquí es donde la historia deja de sentirse como una simple leyenda. Mi mamá me cuenta que no recuerda si Laura perdió el peine o qué pasó exactamente con el peine, pero Laura eventualmente no tiene el peine en su posesión. Y es allí donde la historia toma un punto más oscuro. La niña deja de hablar, poco a poco comenzó a perder sus capacidades, hasta que terminó viviendo en una discapacidad mental y desafortunadamente Laura nunca volvió a ser la misma. Y esa parte siempre me impacta, y no es porque haya una sirena o por cualquier cosa, sino porque esto le pasó a una persona muy real. Fue una amiga de mi mamá y no es una leyenda cualquiera, sino es una historia recordada en el punto de alguien, en el punto de vista de alguien que vio estos cambios frente a frente. Y ya a los pasos de los años, ya más personas dijeron haber visto la misma mujer
que Laura comentó ese día que miró. Algunos aseguraban que estaba tomando el sol sobre las piedras, igual como Laura contó algún día. Otros decían que la criatura les hacía preguntas muy extrañas. Preguntas como ¿comes pescado? Y por miedo muchas personas no le respondían. Y otras que sí tenían el valor de responderle, le mentían y decían que no comían pescado. Después de responderle a la criatura, las dejaban ir. Con el tiempo, el lugar comenzó a llenarse ya de turistas y, curiosamente, los avistamientos de esta criatura dejaron de ocurrir. En el caso de Laura, mucha gente del pueblo comentaba que el haber aceptado el peine de esta criatura, Laura, sin saberlo, pactó con la criatura. Este peine y fue lo que esta criatura utilizó para llevarse lo que ella quería de Laura. Y muchos en el pueblo comentan que aunque Laura se hubiera quedado con el peine, aunque Laura hubiera vendido o perdido el peine, desafortunadamente el fin de esta historia siempre iba a ser el mismo. Y eso sería de que esta criatura se llevaría algo de Laura, quiera o no. Y todo esto pasó por simplemente recibir y aceptar un regalo de una sirena. Ay, no, almas curiosas. Cada vez que escucho, me acuerdo de esta historia, siempre me pongo a pensar, ¿qué haría yo si yo estuviera en sus zapatos? ¿Me entienden? ¿Lo aceptaría? ¿No lo aceptaría? Un peine de oro es un peine de oro, pero sin saber en verdad qué hay detrás de ese peine de oro. Y como les pregunté al principio de la historia, ¿ustedes qué harían? ¿Aceptarían o se dan la vuelta? Pero sean honestos. Después de escuchar una historia así, es difícil no quedarse pensando en una cosa. Y esa es que, ¿qué pasa cuando un encuentro con algo que no entendemos no termina cuando salimos del agua? En la historia anterior tenemos a Laura, quien recibió un regalo de estas criaturas, y según el relato, después de aquel encuentro su vida cambió por siempre. Pero la siguiente historia lleva esa idea mucho más lejos, porque esta vez la criatura no quería darle algo a la niña, sino quería llevársela. Y lo más inquietante es que, según ella, lo consiguió. Esta es la historia de una mujer que asegura que cuando era niña pasó 5 noches bajo el agua, con seres que ella describe como sirenas, y una de ellas le pedía que la llamara mamá. Esta historia fue escrita desde las sombras del anonimato, así que a nuestra autora le llamaremos Marisol. Marisol cuenta que su papá era de Ghana y su mamá era de Jamaica. Marisol relata que todo esto ocurre cuando ella era tan solamente una niña. Era un día particular, su familia decide ir a la playa y tener un picnic familiar. Es aquí donde todo parece un recuerdo bonito de la infancia, ¿verdad? Un día en la playa, jugando, corriendo, nada fuera de lo normal. Pero aquí es donde la historia empieza a cambiar. Es importante mencionar que Marisol no sabía nadar. Mientras mamá y papá alistaban las cosas, al igual que en nuestra historia anterior, Marisol decide ir a explorar sola. Se aleja un poco de donde está el campamento inicial de su familia y es allí donde Marisol mira algo. A lo lejos ve una mujer muy hermosa y al parecer la mujer estaba jugando con otros niños. Entre la inocencia y la curiosidad, Marisol decide acercarse mucho más a esta criatura. Ella nota que nunca sintió miedo. Sin embargo, le pareció muy hermosa. Estando más cerca de esta criatura,
La criatura se da cuenta que Marisol se está acercando hacia ella y la invita a acercarse mucho más. Ya estando frente a frente de esta criatura, una vez más, en la inocencia, Marisol le comenta a esta criatura si ella es familiar de la sirenita. Le pregunta si canta como Ariel, tiene un pez como Flounder, y la mujer simplemente rió. Fue una risa cálida y cariñosa, nada que ocasionara a Marisol miedo. Pero obviamente cuando somos niños, la curiosidad muchas veces pesa más que el miedo. Marisol y la criatura establecen una conversación y entre charla y charla sale el tema de que Marisol no sabe nadar. Esta criatura o mujer, como ustedes le quieran llamar, le dice, ¿y si yo te enseño a nadar? La niña, emocionadísima, le dice que sí. Todo empezó inofensivo, hasta que en un punto esta criatura le dice a Marisol que ella se relaje y ella haría todo lo demás. Es allí en donde Marisol no se sintió muy cómoda, pero no sabía cómo salirse de esto. Sin pasar mucho tiempo, la niña se da cuenta que se estaban empezando a alejar de la orilla, poquito a poquito. Es aquí en donde Marisol decide decir algo. Ella le dice a la criatura, ¿por qué nos estamos alejando? Y la criatura, con ojos de casi admiración, ni sé cuál sería la palabra indicar para usar en esto, ¿verdad? Pero con ojos de admiración, le comenta a Marisol, me recuerdas mucho a mi bebé. Es ahí en donde Marisol dijo, ok, de aquí no soy yo. Y empieza a demandar que la regrese a la orilla y que la regrese con su familia. Es aquí en donde la mujer se enoja con Marisol y le dice que no. Y le pide que le llame mamá. La niña obviamente se niega y empiezan a pelear en el agua. La criatura insiste y es aquí donde toda la historia cambia completamente. Fue un forcejeo contra la voluntad de la niña. La criatura le tapa la boca, le dice que cierre los ojos y que aguante la respiración. La criatura sumerge a la niña y es aquí donde Marisol cuenta que lo único que vio fue una oscuridad y sintió una presión, no tanto física, pero una presión que ella ni sabía cómo explicar. El viaje fue largo y se sintió casi eterno. Llegan a una cueva y Marisol nota que ella no era la única humana, por decir, en ese lugar. Entre la oscuridad de esta cueva, ella logra ver a una muchacha que se miraba aterrada, con ropa sucia y rota, y es allí donde esta criatura le dice a Marisol que aquí se quedará hasta que ella lo decida. Marisol, aterrada de la situación, se acerca a lo que se siente más familiar a ella, y ya que es esta muchacha. Marisol nota que esta muchacha se miraba un poco más mayor que ella, entre unos 15 a 16 años. La muchacha, un poco aterrada y tímida, se acerca y le pregunta, ¿tú también fuiste entregada por tu familia? Entre lágrimas, Marisol le cuenta a esta muchacha todo lo que ocurrió, y de regreso esta muchacha le cuenta a Marisol su historia. Brevemente, la muchacha le cuenta a Marisol que ella fue entregada por su familia como el pago de un pacto que ellos hicieron con estas criaturas. Su familia pactó con ellas por riquezas al intercambio de dar a su hija. Al escuchar la historia de esta muchacha, Marisol empieza a llorar con mucho más sentimiento. Ella no entendía cómo es que la familia, la que supuestamente te tiene que proteger y cuidar, es la misma que te puede entregar, y al mismo tiempo también lloraba por el miedo en la situación que estaba. Al escuchar estos llantos, la muchacha le advierte que se calle, porque esas criaturas no le gustan escuchar los lloridos de un humano, y si ella no se callaba por sí sola, estas criaturas iban a forcejar violencia contra ella. Marisol era una niña de 8 a 9 años en ese momento. El miedo de lo desconocido, el miedo de estas criaturas, el miedo de saber lo que ellas posiblemente puedan hacer contra ti,
¿Cómo no iba a llorar la pobre niña? Después de lo que se sintió como unas cuantas horas, Marisol empieza a pensar a sí misma, ¿cómo es que puedo respirar bajo el agua? ¿Cómo es que estoy viva todavía? En ese momento ella empezó a pensar en su familia, en su mamá, si la están buscando o no, causándole sentimiento y causándole llanto una vez más. Es aquí donde fue la primera vez entre estos 5 días que una de estas criaturas ejerció violencia contra ella. En ese momento fue la primera vez que Marisol se dio cuenta de la verdadera cara de estas criaturas. Tenían unos ojos rojos, dientes afiladas y una piel pálida. Y desafortunadamente cada vez que Marisol lloraba, la historia siempre era igual. Llegaban estas criaturas con ojos rojos, dientes afilados y piel pálida, la golpeaban y la amenazaban. Siempre era lo mismo. Después de cada golpiza que le daban de comer. Y Marisol cuenta que la comida era extraña, que era como lodo y plantas marinas, pero definitivamente era asquerosa. Y aunque solamente fueron 5 días, Marisol cuenta que fueron los 5 días más largos de su vida. Al pasar del primer día, de las primeras horas, las cosas se volvieron mucho más perturbadoras. Es aquí donde Marisol cuenta que desafortunadamente fue abusada sexualmente por estas criaturas, no solamente por una, pero por varias de estas criaturas. Al paso de las horas, la muchacha, quien estaba también en la cueva con Marisol, no podía aguantar ver todo lo que estaba pasando, así que le comenta a Marisol de que ella conoce de un hechizo que le ayudaría a conectar con su familia desde adentro del mar. El hechizo consistía de que Marisol tenía que estar casi como en un trance y tenía que pensar en alguien y hablar debajo del agua. Pero una vez más la muchacha le advierte a Marisol que haga esto con mucha cauteleza, ya que si una de estas criaturas se da cuenta de lo que ella está tratando de hacer, obviamente iba a haber otra vez violencia ejercida contra ella. Marisol muy bien entiende esto, así que cada vez que una de estas criaturas entraba y salía, Marisol sabía que solo tenía unos cuantos minutos para poder intentar esto. Entre tantos intentos, Marisol pudo establecer conexión con alguien afuera, y esta persona fue su prima. Aterrada, la prima de Marisol va con su madre, la madre siendo la tía de Marisol, y le cuenta a su mamá que jura haber visto a Marisol en el espejo de su recámara. Debo de mencionar que la familia de Marisol practicaba la religión cristiana, y al escuchar esto, la tía de Marisol no le cree a su hija cuando le cuenta eso. Eso fue hasta que ella también vio a Marisol un día en el espejo de su recámara. Al principio su tía pensaba que se estaba volviendo loca, pero no fue solamente una vez, sino 2 veces que Marisol pudo establecer conexión con su tía. Con la alegría de saber que Marisol estaba viva, pero con la pregunta de en dónde estará realmente, la tía de Marisol busca ayuda espiritual y va con el pastor de la iglesia donde ellos atienden. La tía de Marisol le cuenta al pastor la historia de Marisol y la extraña desaparición, y también le cuenta estos extraños avistamientos que ha visto de Marisol entre los espejos. Es allí donde el pastor sabe exactamente lo que está pasando y sabe exactamente lo que tiene que hacer para traer a Marisol de regreso a casa. Pero mientras esto estaba pasando, en la tierra, debajo del agua, era una diferente historia. Marisol, sin saber que hizo conexión con un familiar, seguía intentando hasta que un día una de estas criaturas la miró. La criatura en ese momento sabía exactamente lo que Marisol estaba haciendo. La golpeó brutalmente y después de la golpiza que le dio, decidió que era tiempo de vender a Marisol. Mientras estas criaturas buscaban a quién venderla, la familia de Marisol estaba lista y estaban preparándose para una batalla para regresar a la casa. El pastor sabía que estaba trabajando con muy poco tiempo, así que se alistó, agarró su Biblia y llamó a algunos mayores de la iglesia para prepararse contra esta batalla espiritual. El pastor, los mayores de la iglesia y la familia van hacia el punto donde Marisol fue vista por última vez.
El pastor empieza a rezar en lenguas, mientras la familia y los mayores de la iglesia empiezan a rezar para crear una barrera de protección. El pastor logra hacer conexión con estas criaturas y demanda en el nombre de Jesús que regresen a Marisol con la familia. Estas criaturas se niegan rotundamente y cuentan que Marisol es propiedad de ellos y que ellos ya tienen planes para Marisol. Entre esta batalla, Marisol cuenta que de la oscuridad sale otra criatura, igual a estas que la tenían contra su voluntad. Esta criatura sale de la oscuridad, interviene, toma a Marisol y la lleva hasta la superficie, en donde su papá, su mamá y su familia, los miembros de la iglesia, la esperaban de regreso. Enfurecidas, estas criaturas siguen a Marisol hasta la superficie, y esto causa que el pastor y los miembros de la iglesia recen con una intensidad en lenguas, represionando a estas criaturas. Al escuchar los rezos y las lenguas, estas criaturas se alejaban más y más, pero mientras se alejaban, le gritaban a Marisol que la iban a casar con un rey, el rey de reyes del mar, que lo que ella les pidiera se lo iban a dar. Le ofrecieron conocimientos, le ofrecieron dones, y Marisol rechazó cada una de estas ofertas. Al rechazar todo esto, las criaturas no tuvieron de otra más que meterse al agua de donde vinieron. Entre lloros y rezos, todos estaban felices que Marisol haya regresado una vez más. Al llegar a casa, Marisol cuenta que tiene heridas que aún no han podido cerrar y que hay portales que ella asegura que no han cerrado, porque aunque ella negó todo esto lo que le ofrecieron, Marisol asegura que desde ese entonces ella puede ver espíritus y asegura que ha seguido teniendo estas experiencias con estas criaturas del mar, que al bañarse entre el agua las puede escuchar y que al verse entre el reflejo todavía las puede mirar. Ay no, almas curiosas, honestamente esa historia cuando la leí me dejó en shock. Fue una historia muy fuerte y mi corazón va hacia Marisol, quien es de verdad su nombre, pero mi corazón va hacia ella y no puedo decirles si esto ocurrió realmente, no tengo forma de comprobarlo, pero sí les puedo decir algo. Las historias que más me inquietan no siempre son las que tienen más pruebas, sino son las que se cuentan con tanta convicción, las que nos hacen preguntarnos y si realmente esta persona cree haber vivido todo esto. Y bueno, almas curiosas, después de escuchar estas historias, quiero saber qué piensan ustedes, porque algo que me llamó mucho la atención es que, aunque ambas historias son muy diferentes, en las dos hay algo que estas criaturas intentan dejarse llevar de regreso. En una historia, algo fue entregado. En la otra, fue una niña la que terminó bajo el agua. Así que díganme en los comentarios, ¿ustedes creen que las sirenas son solamente criaturas que nacieron de antiguas leyendas? ¿O creen que detrás de todas estas historias podría existir algo que todavía no comprendemos? Y tengo otra pregunta para ustedes. Si alguna vez ustedes, alguien de su familia o alguien que conocen han tenido una experiencia extraña en el mar, en un río o con algo que creen que pudo haber sido una sirena, cuéntenmela en los comentarios, porque quién sabe, quizás sus historias terminen formando parte de una fuerte transmisión de Radio Gloom. Y si llegaron hasta aquí, dejen unos emojis de unas solitas en los comentarios para saber quién de verdad se quedó conmigo hasta el final. Y si les gustó este tipo de historias, pueden suscribirse para acompañarme en la próxima transmisión. Yo soy su host y esto fue Radio Gloom. Y recuerden, hay cosas en el océano que quizás nunca debimos intentar encontrar. Adiós.